¿Podrías perdonar una traición de tu mejor amiga? La protagonista del día de hoy tendrá que sobrevivir a muchos altibajos a una corta edad. Hoy les presento La Casa del Colibrí. Eun-hee es una chica común y corriente con los clásicos problemas familiares, hermanos desastrosos, malas calificaciones, pero con una muy buena amiga e inclusive un novio cariñoso, con quien experimenta sus primeros besos, algo que su hermano ve y más tarde se desquita con ella. Su familia no tiene una buena economía, por lo que todos ayudan al negocio familiar. Allí comprende lo duro que es trabajar, pero también escucha a su padre quejarse por el maltrato que recibe de ciertos clientes. Tanto su padre como su madre no parecen estar interesados en sus hijos, ya que se la pasan regañándolos y obligándolos a ser los mejores. Bueno, a Eun-hee solo le piden que no se meta en problemas. Una mañana aparece su tío alcohólico. Si bien no hace desastres en el lugar, sí se queja en voz alta que por su culpa su madre no logró ser alguien en la vida, algo que no ayuda para nada a la psiquis de los chicos. Pero bueno, todo continúa como de costumbre. Eun-hee come lo que hay en la nevera y su hermana se la pasa escapando de su casa. Ella suele ir a clases de chino con una compañera y amiga de la escuela, Jisoo. Ellas se conocen desde muy pequeñas y se la pasan hablando toda la clase. Durante una mañana, las chicas se topan con la maestra Kim. Ella es el reemplazo de su antiguo profesor, de quien se reían por siempre usar los mismos pantalones. La nueva docente impresiona y se gana la confianza de las chicas, hablándole sin tapujos de lo que le gusta. La callada Eun-hee, que no suele hablar con sus profesores, se despide cálidamente de ella. Luego de las clases, las chicas conversan sobre lo que sucedió con Jisoo. Ella ha llegado con una mascarilla, ya que quería cubrir un golpe. Los problemas en su casa continúan y ella ya no sabe qué hacer. Por su parte, Eun-hee le cuenta qué hizo su hermano y de un momento al otro terminan hablando de acabar con su vida. Pero ninguna está del todo segura, salvo Eun-hee, que bromea con convertirse en fantasma para ver las caras que pondrán sus padres. Por la noche, la muchacha le revela a su madre que tiene un malestar en su oído. Si bien la señora se preocupa y le pide que vaya a una clínica que su tío suele ir, continúa sin darle su debida importancia y le pide a su hija que le ponga parches y le haga masajes. Al otro día, la muchacha asiste a la clínica. El doctor le comenta que no ve nada irregular, pero que necesita hacerle una biopsia. Luego de unos días, la familia debe asistir al funeral del tío que los había visitado días anteriores. Sus parientes están bastante apenados, pero Eun-hee está preocupada porque su novio no le contesta sus llamadas, por lo que al día siguiente lo busca en la escuela, pero lo encuentra con otra chica. Como los padres de Eun-hee no se interesan en su salud, ella se las arregla para conseguir que el doctor le quite lo que tiene detrás de la oreja, aunque el posoperatorio no es tan cálido como lo esperaba, ya que su hermana mete a un chico a su habitación y no alcanza a dormir lo suficiente por el malestar. Afortunadamente, la muchacha se las arregla para divertirse y olvidarse de su vida desastrosa. Ella sale a bailar con Jisoo y en la discoteca conocen a unas chicas con las que se la pasan muy bien. Una de ellas se siente atraída por Eun-hee. Como si la vida no quisiese que nuestra protagonista tenga paz, sus padres discuten por la falta de compromiso a su familia y a su matrimonio. Ellos se pasan de la raya, tanto que su padre termina lastimado. Esta situación alborota a sus hermanos, pero a Eun-hee no tanto. Lo que sí la lastima es la traición de su amiga. Resulta que las chicas habían entrado a una tienda a robar y Jisoo delata a su amiga. Por el pequeño hurto, Eun-hee se pasa varias horas afuera de su casa, pero inesperadamente se acerca a su maestra. Por cierto, esta mujer días atrás le había hecho una peculiar pregunta: si sabía cuántas personas la quieren y la conocen de verdad. La pregunta premonitoria y la buena actitud de la señorita Kim, luego de un momento doloroso, sorprende a una inestable Eun-hee que a la primera que puede la agradece con una caja de dulces. Al día siguiente, la adolescente sale con Yuri. Porque no les dije. La muchacha que conoció en la discoteca intentó confesarse,
pero solo consiguió que Eun-hee acepte salir con ella al karaoke. Allí las chicas sienten algo especial. Como nuestra protagonista perdió a su amiga, momentáneamente ve a Yuri como una buena amiga. Esta última está feliz porque su crush parece corresponderle, pero al salir de la sala se encuentran con el novio de Eun-hee. Este parece abrumado y triste. Su amorío con otra alumna no salió como lo esperaba y vuelve a los brazos de Eun-hee, que lejos de enojarse lo acepta como si no hubiese pasado nada. Con las cosas arregladas con su novio, decide volver a la clínica, pero esta vez no consigue buenas noticias. El doctor casi que la obliga a que vaya a un hospital más grande para que puedan revisarla con mejores máquinas. Sin otra alternativa, su padre la acompaña hasta un hospital que él conoce y allí le informan de la situación crítica en la que está su hija. Por primera vez, la muchacha ve que su padre llora, no por su relación tóxica con su madre o porque sus hermanos no hacen lo que quieren, sino por su salud. Si bien lo que Eun-hee tiene detrás de su oído no es del todo grave, uno de los efectos secundarios puede ser la parálisis del rostro. Al llegar a la casa, la familia se entera del problema e intentan animarla a su manera. Quien también intenta tranquilizarla y alentarla a que se opere es su novio, pero su charla no termina del todo bien, ya que la madre del muchacho aparece y desprecia a Eun-hee por ser la hija de un vendedor del mercado. Abrumada, vuelve a recaer en los brazos de su profesora, la cual le sirve té y la escucha. Ellas se pasan un buen rato juntas. Por cierto, Ji-suk regresó a la clase de chino e intentó reconciliarse con Eun-hee. Le confiesa cómo se sintió cuando fueron atrapadas y que no habló con ella, porque pensaba que no le iba a responder. Por su parte, Eun-hee, viendo la buena predisposición de su amiga, la perdona y además le revela que debe ser operada, por lo que al igual que su familia, se preocupa por su salud. Profesora y alumna tienen una profunda conversación sobre lo que es amarse a sí misma. Si bien la señorita Kim responde a la pregunta de qué hacer en momentos en los que uno se odia a sí mismo, la respuesta es tan ambigua que ni ella sabe a lo que se refiere. Le menciona que debe juntar sus manos y mover sus dedos. Tal vez la adulta quería que Eun-hee deposite sus inseguridades, temores y los por qué ella se odia a sí misma. El momento más crucial en su corta vida se presenta. Sus padres y sus hermanos están nerviosos, pero la operación no se extiende y a las pocas horas se encuentra perfecta. Ella recibe la visita de su profesora, que le pide que no se deje golpear y la obliga a que se lo prometa. Pareciera como si se estuviese despidiendo, pero Eun-hee no se percata de su comportamiento. Al rato Yuri se presenta en su habitación y esta vez dice lo que estuvo ocultando por semanas, o sea que gusta de ella. La muchacha le pregunta el porqué a la niña, pero ella no sabe qué decir. Antes de que se vaya, ambas se dan un beso en la mejilla, feliz porque dejó a su novio. Yuri se le confesó. Sus hermanos, lejos de molestarla, se preocupan por ella y su amiga y profesora fueron a visitarla. Regresa a las clases de chino renovada, pero se topa con una nueva profesora. Ella quiere una explicación, por lo que se altera y la directora trata de tranquilizarla diciéndole que la señorita Kim volverá el fin de semana a buscar sus pertenencias, a eso de las 2 de la tarde. Mientras espera por el día indicado, ella se entera que su padre tiene un magnífico plan para su hermano, intentar que entre a la Universidad de Seúl, pero pagando constantes clases de literatura. El día y la hora que le dijo la directora llega, pero la profesora no aparece. Enojada le pregunta a esta señora dónde está su profesora, pero la directora se pasa de la raya hablando mal de la señorita Kim y le confiesa que en realidad ella pasó la mañana. Eun-hee pensaba dejar pasar los dichos de la directora, pero no puede evitarlo, por lo que le grita y le remarca que su profesora es una persona maravillosa y que si para ella es rara es porque no la conoce. Al regresar a su casa, el caos se desata y uno de sus tímpanos se fractura. Resulta que la han expulsado de la academia y su hermano, por el enojo, la golpea cerca de su oreja. La vida vuelve a mostrarle su peor cara y Eun-hee, dolorida por todo lo que pasó, quiere depositar su tristeza en Yuri, pero la niña le revela que ahora ya no le gusta. Más tarde intenta desquitar su rabia por el rechazo de Yuri con Ji-suk y esta la regaña por solo querer hablar de su vida
y me parece muy bien. Una relación tiene que ser recíproca. Eun-hee tiene problemas, pero Ji-suk también. Sus padres se divorcian y ella no sabe con quién vivir. Luego de gritos y maltratos, por extraño que parezca, la relación de la familia de nuestra protagonista se vuelve a componer debido a lo que sucede el 21 de octubre de 1994. El puente que conecta su ciudad con la capital se derrumba. Muchos chicos se asombran, otros se asustan, y Eun-hee solo piensa en su hermana, ya que ella se había tomado un bus hasta la capital. Por la tarde, al regresar, se entera que su hermana no logró tomar el colectivo, por lo que se salvó de milagro. Eun-hee no sabe cómo sentirse, solo mira a su hermana, pero su hermano llora, ya que muchas personas que conocía iban en ese colectivo. Quien también llora y se preocupa es su ex. El muchacho la detiene antes de entrar a clases y le pregunta por su hermana. Él intenta recomponer su relación, mencionándole que no puede olvidarla. Por cierto, Eun-hee días atrás había intentado festejar su aniversario. Es más, había grabado una canción para él. Ella se lo saca de encima y continúa con su vida. Nada le parece relevante. El verano se está por terminar y solo piensa perder el tiempo. Hasta que un paquete llega a su casa. Lo envía la señorita Kim. Ella le devuelve el libro que le había prestado cuando nuevamente la consuela, pero además le regala un cuaderno para dibujar. Eun-hee, que estaba triste por no poder despedirse, recobra ánimos y feliz, le escribe una carta para decirle lo mucho que la va a extrañar y agradecerle por el regalo. El anhelo de volver a ver a su maestra la hace viajar hasta la dirección de donde vino el paquete, o sea, la capital. Ella toca el timbre muy nerviosa, pero se lleva una gran sorpresa. Le atiende la madre de su maestra y le comenta que la señorita Kim no regresará nunca más, porque ella iba en el autobús y cayó al río. Eun-hee pasa por la habitación de la difunta y luego de comer unos bocadillos que había en la nevera, ella intenta pedirle explicaciones a su madre de lo que sucedió, pero no las encuentra. Luego de unos días, los tres hermanos viajan hasta el puente. Como ellos también perdieron a conocidos, se acercan hasta el lugar. Hay tanto dolor en Eun-hee que ni la cálida y breve carta de su profesora puede ayudarla a volver a soñar. Su familia está bien, en la escuela comienza un nuevo ciclo escolar, pero ella se pregunta si podrá ser feliz. Mirando a la nada, Eun-hee recuerda las palabras de su profesora. Después de malos tiempos, siempre suceden cosas buenas. Y hasta aquí el resumen de La Casa del Colibrí. Bueno, me pareció una historia, no sé si decir cálida, pero sí muy fuerte y muy significativa, ya que en la parte en la que regañan a la protagonista me sentí, no sé si decir identificado, pero pude comprender lo que sintió. Les recomiendo un montón esta historia. Por políticas de YouTube no puedo decir dónde la pueden ver, pero en las plataformas y páginas que suelen navegar la van a encontrar. En general me pareció una historia bastante concisa. El final me sorprendió. Es una historia que, bueno, está ambientada en una época en la que yo no existía. En fin, si tengo que ponerle un puntaje, le pongo un 7,8. Creo que soy un poco generoso, pero lo vale. En fin, no se olviden de dar un me gusta, comentar el video, compartirlo, que esto me ayuda un montón, y nos vemos en un próximo resumen.